estamos aquí en el curso de buenas prácticas en materia de ensayos clínicos, buenas prácticas clínicas, y lo que me corresponde a mí impartir en el día de hoy es un poco el marco legal, la normativa y la legislación tanto española como europea, sobre todo centrándonos en los aspectos que hacen referencia al consentimiento. Bueno, aquí tenéis de alguna forma el resumen de lo que quería compartir con todos vosotros, cuál es la normativa aplicable y sobre todo pues dos grandes partes que son las que hacen referencia tanto a los requisitos como a la responsabilidad por ensayos clínicos. Este es, digamos, de alguna forma el outline de la presentación: requisitos éticos, requisitos sanitarios, retos jurídicos y requisitos procedimentales. Y luego vamos a ver un poco también el tema de la responsabilidad por los daños provocados por los ensayos clínicos, sin perjuicio de que algunos de estos aspectos, lógicamente, como son interseccionales, pues puedan ser también objeto de explicación a lo largo de este curso, ¿no? Bueno, pues si empezamos ya un poco con la presentación, me gustaría comenzar de alguna forma, bueno, pues con esta estadística que es sobre la investigación clínica, en la que podemos de alguna forma comprobar cómo la mayor parte de la investigación clínica es una investigación que se produce en el ámbito interno, ¿eh? Y tenemos por un lado la que aproximadamente en relación con los ensayos clínicos, pues aproximadamente de 1.147 millones de euros destinados a I+D, se dedican a los ensayos clínicos 662, ¿vale? La investigación clínica, por tanto, es el top. Y luego se encontraría, en segundo término, la investigación de carácter básico, ¿eh? La investigación preclínica supondría, por tanto, una pequeña cantidad en relación con lo que es la investigación clínica propiamente dicha, frente a la investigación básica, que, como decíamos, pues solo alcanzaría 131 millones de euros. Si continuamos un poco viendo estas estadísticas o estas cifras que nos permiten dimensionar de lo que estamos hablando, comprobaremos que la investigación en el ámbito de la industria farmacéutica es fundamentalmente una investigación que se produce intramuros, dentro de las propias compañías. Aunque también es verdad que los porcentajes son muy equiparables, porque los gastos en I+D intramuros, dentro de las compañías, internamente, constituyen un 53%, ¿vale? Mientras que la investigación extramuros, pues un 47%. Luego, lo que se hace dentro de la clínica, dentro de la compañía, in-house, y lo que se hace fuera de la compañía, pues vienen a estar más o menos representados de una forma muy paralela. Aquí tenéis de alguna forma, dentro de lo que sería extramuros, lo que no se hace dentro de la compañía, en lo que se hace, por tanto, en los hospitales, la distribución geográfica del gasto. Y podemos ver, pues en este sentido, pues cómo realmente es Madrid y Cataluña, particularmente destacada Cataluña, la comunidad autónoma más importante desde la perspectiva del gasto en I+D externo, seguida de Madrid, y en este sentido, pues Cantabria tiene un porcentaje muy pírrico. Sí que es cierto que, bueno, tiene un porcentaje de gasto mayor que regiones también de carácter uniprovincial, como Asturias, incluso supera también a Murcia o supera también a Castilla-La Mancha o regiones también tradicionalmente retrasadas en este ámbito como Extremadura, pero en definitiva el gasto en I+D es bastante escaso en nuestra región. En todo caso, cuando hablamos de ensayos clínicos, me gustaría estas primeras diapositivas dimensionar un poco la cuestión, fijaros que el ensayo clínico, por definición, tanto a nivel nacional como en Cantabria, es un ensayo clínico oncológico, ¿vale? La oncología, probablemente porque de alguna manera tiene un alto índice de letalidad y es una enfermedad contra la que luchamos permanentemente y se ensayan nuevos medicamentos para su ulterior puesta al mercado, es la principal especialidad en la que se desarrollan ensayos, pues ya seguida de alguna forma de otras especialidades. Sí que es verdad que más o menos hay una conexión entre lo que sería la estadística estatal y la estadística autonómica. En rojo tenéis la estatal y en azul la autonómica. Sí que es verdad que estamos un poco más bajos en cardiovascular en relación con el índice nacional, pero por ejemplo, al contrario, hacemos más ensayos clínicos en el ámbito del aparato respiratorio. En todo caso, podemos ver cómo el ensayo clínico, por definición, es casi un ensayo de carácter oncológico. Bien, esta sería la dimensión de la problemática, por llamarla así, de los ensayos clínicos, pero me gustaría también compartir con vosotros cuál sería su dimensión normativa. Y en este sentido, desde la perspectiva de la dimensión normativa, fundamentalmente tenemos que tener en cuenta el Reglamento Europeo del año 2014 y el Reglamento Español, el Real Decreto del año 2015.
¿vale? El reglamento español del año 2015 lo que hace, lógicamente, como no puede ser de otra forma, es hacerse eco del reglamento comunitario. Por otra parte, tenemos una serie de normativa sectorial que también conviene tener en cuenta, aunque ahora en este momento, bueno, pues aunque tengáis en cuenta el reglamento europeo del 14 y el reglamento español de 2015, sería suficiente. Pero tener en cuenta también que existen otras normas, pues como la Ley de Investigación Biomédica del 2007, el texto de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento de 2015, y luego ya declaraciones más de contenido bioético como la Declaración de Helsinki o el Convenio de Oviedo. Bien, entrando ya en materia, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que es preciso, y seguro que lo habéis visto en la primera sesión, pero aquí me gustaría abordarlo desde una perspectiva más normativa, es preciso, decía, que diferenciemos claramente entre estudio clínico y ensayo clínico. El estudio clínico es una categoría más amplia y en principio sería cualquier tipo de investigación sobre personas, porque estamos hablando de investigación y experimentación con seres humanos. Si es con animales, por tanto, quedaría fuera de lo que es el concepto de estudio clínico, que está destinada bien a descubrir efectos clínicos, farmacológicos o farmacodinámicos de los medicamentos, a identificar reacciones adversas o a estudiar la eficacia y la seguridad de los medicamentos. ¿Cómo? Pues estudiando la absorción del medicamento, su distribución, el metabolismo o la excreción de los mismos. Por tanto, ahí en azul tenéis las tres finalidades del estudio clínico en sentido amplio. Comprobar o descubrir efectos clínicos o farmacológicos, estudiar reacciones adversas o medir seguridad y eficacia de los medicamentos. En los estudios clínicos, como sabéis, pueden adoptar dos tipos. Pueden ser ensayos clínicos o pueden ser estudios observacionales. La relación entre el ensayo clínico y el estudio observacional es una relación de subsidiariedad. Es decir, todo aquello que no se haya, no, todo estudio clínico que no tenga las características de un ensayo clínico, pues será un estudio observacional. El ensayo clínico sería en este sentido un estudio clínico en el que se dé cualquiera de estas tres condiciones que aquí aparecen, que se asigne al sujeto de ensayo. Aquí no hablamos de paciente, hablamos de sujeto de ensayo, porque podría ser un paciente o no, podría ser una persona afectada por un problema de salud o no. Bien, decía, se asigna al sujeto de ensayo una estrategia terapéutica que no forma parte de la práctica clínica habitual, precisamente por eso hablamos de investigación, porque estamos hablando de aspectos que no están todavía estandarizados en la práctica clínica. Otra opción para que el estudio sea ensayo clínico, la decisión de prescribir los medicamentos en investigación se toma al mismo tiempo que la de incluir al sujeto de ensayo. O una tercera posibilidad para que el estudio clínico tenga la naturaleza de ensayo clínico es que se apliquen a procedimientos de diagnóstico o seguimiento de los sujetos de ensayo que vayan más allá de la práctica clínica. Por tanto, se trata, en definitiva, de una condición de no habitualidad, ya sea en lo que es la terapéutica, ya sea en lo que es diagnóstico, ya sea en lo que es seguimiento o ya sea en lo que es prescripción. Cuando hablamos de práctica clínica no habitual, en seguimiento y diagnóstico, en prescripción o en terapéutica, estaríamos en presencia de un ensayo clínico. Cuando las condiciones sean otras, entonces hablaríamos de una categoría de menor alcance, que es el estudio observacional, que es, por tanto, un concepto subsidiario. Todo aquel estudio clínico que no es ensayo clínico tendría la condición, en principio, de estudio observación. Bien, el Real Decreto de 2015 establece importantes novedades frente a la legislación que había antes de los ensayos clínicos en el año 2004. En primer lugar, tendríamos que hacer referencia a que se trata de potenciar la investigación clínica sin ánimo comercial. Normalmente la investigación clínica, lógicamente, está promovida por los laboratorios, por los sponsors, por las compañías farmacéuticas que quieren testar un determinado medicamento para poderlo poner en comercialización en el mercado. Sin embargo, también se habla de la investigación clínica sin ánimo comercial, a la que se establecen determinados incentivos que luego podremos analizar en algún caso, que es aquella, por tanto, que se lleva a cabo sin participación de la industria farmacéutica. Por ello, el promotor puede ser pues, una universidad, un hospital, una organización científica de carácter público, una ONG, una organización sin ánimo de lucro, una organización de pacientes o el propio investigador principal. Bien, luego volveremos más adelante. Bien, es cierto que la normativa trata de potenciar la investigación clínica no comercial, pero tampoco lo es menos que sigue siendo muy subalterna en relación con la investigación clínica ordinaria. La segunda gran novedad de la normativa, y es importante que la tengáis en cuenta, es el reforzamiento de la coordinación entre la Agencia Española del Medicamento y de los Productos Sanitarios
y el CEIM para el dictamen en los ensayos clínicos con medicamentos. Es decir, se trata de alguna forma de vincular, de establecer lazos de cooperación entre la agencia y los comités de ética. Fijaros en todo caso, y ya lo adelanto, que está sometido a ensayo clínico tanto el medicamento como el producto sanitario. Los productos sanitarios también están sujetos a ensayo clínico. Y en este sentido, el nombre de la agencia es correcto, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Sin embargo, paradójicamente, en el caso de los comités se habla de CEIM, Comité de Ética de la Investigación de los Medicamentos. Esto debería haberse llamado CEIMS, ¿vale? De ética de los medicamentos y de los productos sanitarios. Bien, la tercera característica es que el ensayo clínico va a requerir el dictamen favorable de un comité ético, pero bastará con un único comité ético. Si el ensayo clínico se lleva a cabo dentro de la jurisdicción del comité, no hay problema, pero muy buena parte de los ensayos clínicos, particularmente potentes, son ensayos clínicos multicéntricos, es decir, se desarrollan en varios hospitales. Y era muy frecuente que tenía que pedirse el dictamen al comité de cada uno de los hospitales, con el consiguiente enlentecimiento y ralentización de la investigación. Bueno, pues en la nueva normativa bastaría solo el dictamen de un único comité para que sea o produzca efectos más allá de su propia comunidad autónoma. El Real Decreto también establece un modelo único de contrato de ensayo clínico. Hasta entonces, pues cada hospital tenía su propio modelo de contrato y el Real Decreto, como luego veremos, pues establece que el modelo de contrato de ensayo clínico tiene que ser único para todo el territorio nacional. No obstante, hay que tener en cuenta que, bueno, que este ha sido un objetivo que finalmente no se ha conseguido porque, pues, como digo, ya digo que no hay a día de hoy un contrato único. Por otra parte, se establece también una única tasa, que tampoco ha sido desarrollada, porque Cantabria tiene su propia tasa para la agencia española y para el comité ético. Y como última novedad, como sexta novedad, se trata de reforzar de alguna forma la profesionalización de los miembros de los comités éticos. Tarea tampoco conseguida. Las tres últimas, si os fijáis, no se han conseguido plenamente porque la pertenencia a estos comités sigue siendo sobre una base de amateurismo, de, digamos, voluntaria y, por tanto, pues lógicamente yo iría en detrimento de la profesionalización tan necesaria de los comités éticos de investigación. Bien, como decía al principio de mi intervención, voy a desarrollar la exposición en torno a los cuatro grandes requisitos que desde la perspectiva legal requiere un ensayo clínico, que serían requisitos de naturaleza ética, sanitaria, jurídica y procedimental. Empezamos con los primeros, los requisitos de carácter ético, y en este sentido podemos ver, son comprobados por el comité ético y por la agencia, que se trata fundamentalmente de tres. Primero, que el ensayo y su protocolo esté tanto metodológica como éticamente correctamente efectuado. Segundo, que es muy importante el análisis riesgo-beneficio, es decir, que los beneficios que esperamos con la realización del ensayo justifiquen los riesgos. Si el riesgo es mucho mayor que el beneficio, el ensayo no debería ser permitido. Por tanto, tenemos que balancear el riesgo-beneficio de modo y manera que, de alguna forma, el beneficio para el sujeto o para la propia salud pública justifica el riesgo. Si no lo justifica o lo justifica de forma muy mínima, el comité ético y la agencia deberían prohibir el ensayo. Y por último, aun asumiendo que siempre va a haber riesgos por definición en los ensayos, tiene que haber un diseño específico para la reducción de los mismos al mínimo posible. Estos riesgos pueden ser no solo riesgos tradicionales o intrínsecos, sino riesgos tales como el dolor para el sujeto, la incomodidad, el miedo o cualquier otro que resulte previsible. Segundo gran bloque de requisitos, que tampoco tiene mayor problemática, son los requisitos de carácter sanitario, ¿vale? Y aquí encontraríamos, por un lado, que la atención sanitaria tiene que estar dispensada bajo la responsabilidad de un profesional sanitario, ya sea un médico, un odontólogo o cualquier otro. Porque no olvidemos que a pesar de que estemos en sede de investigación clínica, es frecuente que el sujeto de ensayo esté también recibiendo asistencia sanitaria de manera simultánea. Y aparte de la responsabilidad de un profesional sanitario, es también obligatorio, como segundo requisito, que se proporcionen datos de contacto de una entidad que pueda proporcionar al sujeto una información adicional en caso de que éste así lo necesite o resulte necesario. Vamos ya a los requisitos económicos. La regla general es el carácter no lucrativo del ensayo, es decir, cuando hay un sujeto de ensayo no lo debe hacer porque quiera de alguna manera obtener un beneficio o un lucro.
debe haber, en este sentido, una ausencia de influencia indebida, no solo económica, porque puede haber alguien que se someta a un ensayo clínico por otro tipo de influencias. Esta es la regla general, pero tenemos que tener en cuenta que hay dos excepciones que permitirían retribuir al sujeto de ensayo. Y la primera de ellas es que se retribuyen los gastos extraordinarios y las pérdidas de productividad que se deriven de la participación de la persona en el ensayo. Puede suceder que un ensayo pues, deje totalmente baldío el esfuerzo que pueda hacer el sujeto y eso pues, lo origine que durante 3 días no pueda trabajar. Este tipo de gasto o pérdida de productividad en principio resultaría indemnizable. También es indemnizable la compensación por las molestias derivadas de la participación, siempre y cuando esta compensación no influya en la decisión. Es decir, esto es algo parecido a las compensaciones que hay, por ejemplo, pues por donar gametos, ¿vale? No son actividades de naturaleza lucrativa, pero hay una compensación por las molestias. Lo importante aquí es que la compensación no tenga un alcance económico que haga que haya sujetos que se sometan a ensayos clínicos solo por ganar una determinada cantidad de dinero. En la contraprestación se reduciría en el caso de que el sujeto decida abandonar el ensayo. Y por último vamos a los requisitos jurídicos, en los que también aquí hay referencia al consentimiento informado. De la misma forma que hablamos del consentimiento en la asistencia sanitaria, en investigación clínica, en ensayos clínicos, existe un consentimiento informado ad hoc, es un consentimiento informado diferente al de la asistencia sanitaria. En otras palabras, el consentimiento de la asistencia sanitaria que otorga un paciente para poder ser tratado es distinto del consentimiento que otorga un sujeto de ensayo para poder experimentar en su propio cuerpo. Tengamos en cuenta que el consentimiento deriva del respeto del derecho del sujeto de ensayo a su integridad, si bien ha sido frecuente que los ensayos clínicos pues, no tuvieran consentimiento, lo cual es gravísimo. Hay una estadística famosa del año 64 de Henry Beecher que revisó 50 ensayos clínicos en Estados Unidos, de los que solo encontró 2 consentimientos. Es decir, de los 50, 48 no tenían consentimiento informado. Es verdad que esta es una estadística muy antigua, pero tengamos en cuenta que un consentimiento perfectamente otorgado sin ningún vicio que lo invalide constituye de alguna manera el prerequisito de la correcta conducción de los ensayos clínicos. Por tanto, si el consentimiento es la clave de bóveda de los requisitos jurídicos del ensayo clínico, tendríamos que analizar cómo funciona, teniendo por otra parte en cuenta que hay reglas especiales en los ensayos clínicos por grupos, en los ensayos clínicos con menores, con incapaces, con mujeres embarazadas o bien en periodo de lactancia o en situaciones de urgencia. En este sentido, como regla general, y aquí ya podemos encontrar una primera diferencia con el consentimiento que otorgamos cuando nos atienden a nivel sanitario, es el consentimiento que tiene carácter escrito. Tiene que estar escrito con fecha y firma de la persona que realice la entrevista, porque la norma sí que obliga a que haya una entrevista previa entre el equipo investigador y el sujeto de ensayo. Vamos a imaginar, ahora es ciertamente pues, muy excepcional, que el sujeto de ensayo no pudiera escribir. En ese caso, pues el consentimiento se puede dar por medios alternativos, pues dando un toque, una pregunta y siempre con presencia de un testigo imparcial. Pero lo fundamental es que tengamos en cuenta que así como en la asistencia sanitaria el consentimiento es oral, en la investigación clínica el consentimiento tiene que ser necesariamente en forma escrita. Por otra parte, este consentimiento se va a otorgar normalmente por el sujeto de ensayo o por su representante cuando sean menores o incapacitados. Pero no hay que olvidar que cuando los menores o los incapacitados alcancen o bien la mayoría de edad o bien la capacidad, será necesario su consentimiento complementario para poder continuar desarrollando el ensayo clínico. Este consentimiento, como tercera característica, es revocable en cualquier momento, sin ningún tipo de expresión de la justificación y sin ningún tipo de responsabilidad derivada por ello para la persona. Eso sí, si yo revoco mi consentimiento para participar en un ensayo clínico, las actividades realizadas con anterioridad siguen siendo válidas, si bien se garantiza que los datos obtenidos no pueden emplearse en estudios posteriores a la fecha en la que yo he retirado, en la que he hecho el withdrawal del consentimiento. Bien, hemos dicho que este consentimiento en ensayos clínicos es necesariamente un consentimiento informado. Y la información previa constituye
un requisito ineludible, de modo y manera que si la información previa no concurre o concurriendo es insuficiente, el consentimiento estaría viciado, no sería válido en ningún caso. Y en este sentido, pues cabría preguntarse cuáles son los extremos respecto a los cuales debe informarse la entrevista clínica previa para que luego posteriormente el sujeto pueda consentir. Y son fundamentalmente cuatro: la naturaleza y los objetivos del ensayo, los beneficios, tener en cuenta que hay que hacer un análisis riesgo-beneficio, como decíamos antes, las implicaciones y los riesgos e inconvenientes. Aquí, cuando la norma habla de riesgos e inconvenientes, cabría preguntarse si se incluyen también, como sucede en la asistencia sanitaria, los riesgos personalizados, porque puede haber un sujeto, por ejemplo, yo que sé, que sea diabético y para el cual el ensayo suponga un riesgo adicional en relación con las personas que no son diabéticas. En este sentido, la norma no guarda silencio sobre la necesidad de informar de los riesgos personalizados, pero podríamos llegar a entender que por aplicación analógica, los riesgos personalizados también tienen que ser objeto de comunicación. En cuanto a los derechos y las garantías del sujeto de ensayo, hay que tener en cuenta que fundamentalmente son dos. Por un lado, tendría el derecho a negarse a participar y por otra parte, en el caso de que hubiera dado su consentimiento, tendría igualmente el derecho a abandonar el ensayo clínico en cualquier momento sin tener que dar ningún tipo de explicación. También la información debe versar, en tercer término, sobre los requisitos. Los requisitos y las condiciones en las que se haga el ensayo, sobre todo cuál es la duración, porque puede haber personas, bueno, pues que efectivamente otorguen su consentimiento para hacer el ensayo sin ningún tipo de problema al principio y luego posteriormente, pues a la vista de la posibilidad de la duración del ensayo, pues lo retire. Por tanto, en ese sentido, pues tengamos en cuenta esa segunda cuestión. En cuanto a las alternativas de tratamiento, también hay que particularizarlas y en este sentido debemos tener en cuenta que se incluyen también la indemnización de daños y perjuicios, como contenido mínimo de la información al suministrar. Los requisitos de la información tienen que ser los clásicos, clara y comprensible. Tiene también que efectuarse una entrevista previa entre el equipo de investigador y el sujeto de ensayo y tiene que haber un periodo de reflexión de tal forma pues que no sea posible eh, el otorgamiento del consentimiento de forma automática. En el caso de que el ensayo clínico, además de permitir el tratamiento, permita la recogida de muestras biológicas, pues hay que dar una información adicional, particularmente informando al paciente de que estas muestras se destruyen bien después de finalizar el ensayo clínico o incluso otra alternativa es que se incorporen a un biobanco. Bueno, aquí tenéis, eh, lo podéis encontrar en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, pues un anexo con una guía para la correcta elaboración de un modelo de información al paciente y consentimiento informal. Aquí tenéis de alguna forma la guía con la hoja de información, la introducción, dejando claro que la participación es voluntaria, haciendo específica mención al objetivo del estudio, que debe contener pues, la siguiente información: el objeto, sin utilizar términos técnicos, la descripción del estudio. Bueno, aquí tenéis de alguna forma una guía que permite luego pues, tener en cuenta qué es lo que no se debe incluir y lo que sí se debe incluir. No se deben incluir particularmente, por esto de la información que decía antes, tecnicismos como doble ciego, aleatorización, sino que por el contrario, pues como decía, es necesario utilizar una descripción y una explicación de carácter no técnico. Aquí también se deben describir las actividades del estudio, duración, número de visitas, exploraciones complementarias. No hay que repetir las explicaciones de cada visita, alargando el documento de una forma que resulte ilegible. Se debe incluir un calendario en forma de tabla. Si os fijáis, son todo prescripciones que establece la agencia para que de alguna forma pues, tengamos claro cómo funciona el consentimiento en esta materia. Y por otra parte también es necesario, como decíamos antes, pues hacer detalle de los riesgos y molestias. En este sentido, bueno, pues se debe decir si el fármaco está autorizado o no,
Se debe también dar explicaciones de la experiencia previa del fármaco en estudio y también los posibles eventos o acontecimientos adversos. Ya digo que la descripción de las molestias debe hacerse, se deben incluir las responsabilidades y los posibles beneficios. Aquí me gustaría subrayar que se entiende por beneficio, y esto es una diferencia con el ensayo clínico estadounidense, en la que el ensayo es de alguna forma una alternativa ante la imposibilidad de recibir asistencia sanitaria porque no se tiene ese beneficio. En el ordenamiento jurídico europeo, en el ordenamiento jurídico europeo, como digo, se entiende que un beneficio es la posibilidad de una mejora de la salud del sujeto y un mejor conocimiento de la enfermedad, pero en ningún caso puede entenderse como beneficio la obtención gratis de la medicación, los resultados, el seguimiento. Esto no se entiende que sean beneficios a la hora de hacer la ponderación entre el riesgo y el beneficio. Por último, tengamos en cuenta en relación con los tratamientos alternativos que si hubiera alguna alternativa terapéutica eficaz, hay que ofrecerla. Y tenemos también una cláusula de protección de datos. Fijaros que la agencia aquí hace recomendaciones pues muy llamativas, ¿no? No se permite que este apartado de la protección de datos dure más de media página. Es decir, tiene que ser clarito. Tiene que liberar al médico. No se permite tampoco que el médico quede liberado. No me responsabilizo. Tampoco se permiten frases del estilo, aunque se tomarán todas las medidas razonables y adecuadas para mantener la confidencialidad. No, no. Hay que tomarlas, no se tomarán. Bueno, hay una serie, por tanto, de menciones que no son aceptables en materia de protección de datos, pero me gustaría sobre todo subrayar que la agencia requiere que cuando demos información en materia de protección de datos a los sujetos de ensayo, nos pide que lo hagamos de forma concisa en menos de media página. Bueno, este sería un modelo de hoja de consentimiento del participante en un ensayo clínico, consentimiento informado. Veis ahí el título del estudio, el código del protocolo, el nombre, y va marcando en X, pues, que ha leído la hoja, ha podido hacer preguntas, ha recibido información suficiente, ha hablado con el investigador X, que lo ha comprendido, y tan particularmente que ha comprendido la posibilidad de retirarse del estudio. Bueno, aquí tenemos también más menciones, si desea o no que le comuniquen los resultados del ensayo o desea que le comunique la información de las pruebas genéticas. Esta sería, por tanto, más o menos el régimen general del consentimiento en relación con este tipo de cuestiones. En segundo lugar, tendríamos que hacer referencia al consentimiento informado en ensayos clínicos por grupos. Puede haber ensayos clínicos que afecten a un grupo de personas que se vayan a llevar a cabo nada más en España, en cuyo caso la norma permite que el consentimiento informado se haga de una manera simplificada, por medios simplificados. Otra especialidad sería el ensayo clínico pediátrico, el ensayo clínico con menores. Como hemos dicho antes, el ensayo clínico requiere siempre la mayoría de edad, por tanto no puede ser sujeto de ensayo un menor. En el caso de que el ensayo clínico se proyecte en un menor, por tanto, será necesario el consentimiento de los padres, que puede ser el consentimiento expreso de uno, porque tiene que ser escrito, junto con el consentimiento o bien expreso o bien tácito del otro progenitor. Ahora bien, tengamos en cuenta que cuando estamos en presencia de un ensayo clínico pediátrico, no solo resulta preciso el consentimiento paterno, sino que además, si el sujeto de ensayo es menor de edad, pero es mayor de 12 años, también tendrá que dar él mismo su consentimiento. Es una suerte de cofre con dos llaves. Si fuera menor de 12 años, simplemente hay que huir. Dentro de los ensayos clínicos con menores, que es un colectivo particularmente vulnerable, es preciso que el paciente haya recibido información adecuada a su madurez, proporcionada por los investigadores o por los miembros del equipo de investigación, con formación o experiencia en el trato de menores. Y aquí me gustaría subrayar el principio de necesidad singular, que también rige para los incapaces. Solo es posible hacer un ensayo clínico pediátrico cuando se trate de un problema o bien relacionado directamente con la salud pediátrica o bien que solo pueda realizarse con menores. Por tanto, la necesidad singular acentúa la preceptiva o el preceptivo carácter pediátrico del propio ensayo. En estos casos, además, el CEN es un CEN especializado porque es obligatorio que o bien cuente con expertos en pediatría o bien reciba asesoramiento sobre las cuestiones pediátricas de especialistas, sobre todo en la parte 2 del informe de evaluación. Un segundo colectivo vulnerable son los incapaces, ¿vale? Y en este sentido tenemos que diferenciar dos situaciones.
los incapacitados, aunque ahora ya se llaman jurídicamente personas con capacidad legalmente modificada, que son aquellas personas pues, que lógicamente no tienen aptitud para gobernarse por sí mismas. Bueno, pues en ese caso el consentimiento lo va a dar el representante legal, que es el curador. Distinto del concepto de incapacitados o personas con capacidad judicialmente modificada, tendríamos los incapaces. Aquí son personas pues, que no han llegado a ser sometidas a un procedimiento judicial, por tanto no tienen un curador, sino que simplemente se trata de personas que por la vía de hecho no pueden regirse por sí mismas. Pensemos, por ejemplo, en una anciana demenciada a la que no la han llevado al juez. Bueno, pues en ese caso el consentimiento para ser sometido a un sello clínico radica o debe residenciarse en las personas vinculadas por razones familiares o de hecho. Dentro del consentimiento de los incapaces, tengamos en cuenta que no hay que hacer nada en el caso de que la persona haya otorgado instrucciones previas. Vamos a imaginar que alguien dice que en el supuesto de que devenga en el futuro inimputable, bueno, pues quiero que el consentimiento lo dé un tercero que yo estoy designando. En ese caso, por tanto, pues no operaría ni el representante legal ni la persona vinculada. Al igual que sucedía con los menores, el CEIM en estos casos debe ser especializado. El protocolo debe ser aprobado por un CEIM que cuente con expertos en la enfermedad o que haya recabado asesoramiento de este tipo de expertos sobre las cuestiones clínicas, éticas y psicosociales en el ámbito de la enfermedad y del grupo de pacientes afectados. Bien, al igual que sucedía con el ensayo clínico pediátrico, es menester tener en cuenta que rige aquí también el principio de la necesidad singular. El ensayo clínico tiene que ser esencial para incapaces y en este sentido tiene que estar directamente relacionado con un problema de salud del sujeto de ensayo, es decir, tanto con incapaces como con menores, que constituye un supuesto de doble vulnerabilidad. Ya el sujeto de ensayo es un ser por sí vulnerable, si encima lo aplicamos a menores o incapaces, pues doblemente vulnerable. Y esta posibilidad es residual y siempre está al servicio de un problema de salud de la persona afectada, ya sea menor, ya sea incapaz. Hay una otra situación que son los ensayos clínicos en situaciones de urgencia, en cuyo caso se podría llegar, y fijaros que es muy relevante, a someter a una persona a un ensayo clínico sin consentimiento directamente. Bien, porque el ensayo tiene un interés específico para la población o haya razones que justifican la necesidad de administrar el medicamento en investigación. En estos casos se consultará a las personas vinculadas al sujeto de ensayo, pero claro, tiene que haber varios requisitos. La urgencia de la situación tiene que ser una situación de absoluta urgencia, sobrevenida y grave que pone en peligro una vida. Una base científica de que vaya a haber un beneficio directo para el sujeto de ensayo, porque si no hay beneficio directo no cabría llevar a cabo un ensayo clínico sin consentimiento. Y, por otra parte, 4 requisitos adicionales. Que no sea posible recabar el consentimiento del representante legal en el margen de tiempo necesario, que el ensayo clínico esté directamente relacionado con una enfermedad del propio sujeto de ensayo, que presente un riesgo mínimo y la solicitud del consentimiento una vez superada la situación de urgencia. Cuento porque así establece la normativa esta opción. El ensayo clínico es situación de urgencia, pero es una figura prácticamente excepcional en la práctica, puesto que estamos hablando de una intervención importante en relación con los ensayos. Hay también normas específicas en los ensayos clínicos que se hacen con mujeres embarazadas o que se encuentren en periodo de lactancia. En estos casos, solo se pueden llevar a cabo si pueden generar un beneficio directo o bien para la embarazada o la mujer en periodo de lactancia, o bien para el embrión, en el caso de la embarazada, o bien para el niño, en el caso de la persona que se encuentra en situación de lactancia. Por otra parte, el segundo requisito es que, aunque no constituya un beneficio directo, el ensayo contribuya a la consecución de resultados potencialmente beneficiosos para las embarazadas o bien presente un riesgo. Y por último, tendríamos que hacer referencia a los ensayos clínicos con productos sanitarios, que es un tema realmente importante. El Real Decreto establece que las investigaciones clínicas con productos sanitarios se rigen por dos principios metodológicos, éticos y de protección del sujeto de ensayo en el Real Decreto General. Pensemos, por ejemplo, desde una jeringuilla hasta un sistema de inteligencia artificial o software sanitario. Todos esos son o tienen la condición legal de productos sanitarios y están sometidos igualmente a
el dictamen del Comité Ético de Investigación de los Medicamentos y a la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Bien, en estos casos de productos sanitarios es importante, como decía antes, la emisión del dictamen del CEIM, que en el caso de que haya un estudio que afecte a varios centros será único y vinculante. Y por otra parte, cuando se trata de investigaciones clínicas con productos sanitarios que tengan marcado CE, y se utilice con las mismas indicaciones contempladas en el procedimiento de evaluación de la conformidad, se notificará a la Agencia Española siempre y cuando en estas investigaciones se practique alguna intervención que modifique la práctica clínica habitual. Bueno, aquí tendríamos muchísimos términos para el debate, ¿no? Regulación versus tiempo y dinero. Es decir, como tengamos una regulación muy frondosa, pues probablemente perdamos el tiempo y dinero. Garantías frente al mercado, el equilibrio. Eh, la investigación lenta se ha de ser consciente de que mata pacientes y cuesta dinero. Tendríamos muchísimas diferencias entre la FDA y la EMA. La EMA es más garantista y pone el acento en el riesgo-beneficio, mientras que la FDA, la agencia americana, por el contrario, parte de la premisa de que el ensayo clínico siempre es bueno y, por tanto, pone el acento en la seguridad. Como este tipo de cuestiones van a ser enfocados en la mesa redonda que tengamos el día 21, las voy a dejar, pero no me gustaría tampoco no anunciároslas para que las tengáis de alguna manera en cuenta. Vamos al cuarto bloque de requisitos, que son importantes, que son los requisitos de procedimientos procedimentales. Y aquí tenemos que tener en cuenta que existen en un ensayo clínico fundamentalmente pues, tres grandes actores. Por un lado, el CEIM, el comité ético. Ya hemos dicho que el CEIM tiene que hacer un dictamen ético que tiene que ser favorable y que es único y vinculante en todo el país. Otro segundo sujeto es la agencia, que es la que autoriza, por tanto el comité informa, la agencia autoriza, y por último tendríamos como tercer gran player, nos faltaría aquí lógicamente el sujeto de ensayo y el sponsor, pero tendríamos como tercer gran player el centro sanitario, el hospital que da conformidad con la realización del ensayo clínico. Cuando los ensayos clínicos en los que el promotor o investigador pertenezca al centro y no se requiera firmar el contrato, sí será necesaria la conformidad expresa de la dirección del centro participante. Por tanto, vamos a necesitar al comité, a la agencia y al propio hospital para poder llegar a cabo un ensayo clínico en el que, a pesar de que hay un contrato, aquí tenéis un esquema de las etapas del ensayo clínico. Tendríamos primero un protocolo inicial, con la documentación se emite el dictamen del comité ético, luego tendríamos el contrato, la autorización de la agencia y tendríamos al primer paciente en último lugar. Vemos, por tanto, que es un proceso complejo. En todo caso, debemos reseñar que el ensayo clínico se articula a través del denominado contrato de ensayo clínico, del que también nos hablará Galo el día de su intervención, que tiene fundamentalmente tres partes. El promotor, que es el laboratorio, en la mayor parte de los casos, sí que es cierto que los ensayos clínicos no comerciales podría ser la universidad, podría ser la biblioteca, podría ser, pero son, en todo caso, entidades que no tienen personalidad jurídica. Por tanto, en principio, cualquier contrato de ensayo clínico que vais a encontrar en España, 99,9%, tienen un promotor, que es el laboratorio X, un centro sanitario, que es el hospital en el que se va a desarrollar, y una entidad gestora, que es la que cobra el importe del ensayo. En nuestro caso, en Cantabria, la entidad gestora es el IBIVAN. Es importante tener en cuenta particularmente que el IP, el investigador principal, no es parte del contrato. ¿Por qué? Porque el IP en un ensayo clínico está actuando por cuenta ajena, está actuando por cuenta del hospital y por tanto no puede ser parte del contrato de ensayo sin perjuicio de que la ley exige que firme, pero no porque sea parte, sino porque tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Por tanto, puede suceder que el promotor y el IP sean una misma persona, vamos a imaginar un ensayo clínico no comercial, y también podría suceder que el promotor y el centro sanitario sean la misma persona, sean la misma entidad. Pero en todo caso, retengamos que el IP no es parte del contrato de ensayo clínico. Como decía al principio de mi intervención, la ley preveía un modelo de contrato único y válido para todo el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, a día de hoy ese modelo de contrato no ha sido aprobado, razón por la cual en Cantabria pues, hemos aprobado un modelo de contrato en el año 2016, bueno, pues,
que prevé una serie de costes de gestión, ¿vale? Que no voy a detenerme en ellos, pero sí me interesa esta segunda parte. Cuando el laboratorio pone el dinero, tenemos que tener en cuenta que hay una distribución tripartita. Una primera parte, que alcanza el 30%, que son los costes indirectos, el overhead. Este overhead o costes indirectos los ingresa el IDIVAL. Una segunda parte, que es un 35% del coste del ensayo, sería para el grupo de trabajo, pero no para el bolsillo, no para que lo ganen ellos, sino simplemente para su bolsa de investigación, pues para pagar material, congresos, libros, publicaciones, lo que fuera. Y al bolsillo puede ir el 35% como máximo del coste del ensayo. Vamos a imaginar un ensayo clínico de 1.000.000 euros, 300.000 son para el IDIVAL, 350.000 como máximo pueden ir al bolsillo del equipo investigador, decide siempre el IPE, y 350.000 como mínimo pueden ir a la bolsa del grupo de investigación. Cuando digo como mínimo, como máximo, lo digo porque puede suceder, y de hecho sucede a veces, que los propios investigadores renuncian a cobrar el ensayo clínico y por tanto lo integran todo en la bolsa común del grupo. Bueno, ahí tenéis de alguna forma el modelo de previo al 2016 y el modelo de después de 2016. El modelo previo establecía un overhead simplemente del 25% y nos establecía esa distinción dentro del 75% restante de la posibilidad de que vaya a la bolsa del grupo, por lo cual siempre era mayor la cantidad que se cobraba con anterioridad. Bien, aquí tenéis el destino de la bolsa, que es depositado en el IVA en la cuenta de investigación del grupo para congresos, actividades, material. Y aquí tenéis la compensación al equipo de investigador, que no me puedo detener ahora en ella, pero que se paga como una indemnización por razón de servicio por el propio IDIVA. Junto con los costes directos ordinarios, tendríamos que hacer referencia también a los costes directos extraordinarios. Bueno, pues que indemnizan todo lo que aparece ahí. Exploraciones complementarias, cambio de la duración de la atención de los enfermos, reembolso por gasto de los pacientes, compra de aparatos o pruebas extraordinarias. ¿Vale? Junto con los costes del ensayo, debéis claramente diferenciarlo de las tasas. ¿Vale? La tasa es una por la evaluación de ensayo y se debe abonar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para que la transfiere luego al CIN correspondiente. No obstante, tener en cuenta que mientras esto se articule, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas pues establece una tasa que ingresa a la Administración por la evaluación de un ensayo clínico por parte del CIN de 1.289 euros y si se trata de la evaluación de enmiendas y tienen la consideración de relevantes, pues lógicamente la tasa ahí baja un poco y es de 257 euros aproximadamente. El ensayo puede producir perjuicios a los pacientes y en este sentido tenemos que distinguir entre los ensayos clínicos ordinarios, en los cuales bueno, pues hay que tener un seguro para que cubrir esos daños, pero en los ensayos clínicos no comerciales, aquí lo que se permite es que no se tenga seguro hasta en cuanto el contrato de ensayo empiece, porque de esa forma nos podemos ahorrar el importe del seguro en el supuesto de que el contrato de ensayo clínico finalmente no haya sido aprobado. Este es un beneficio, por tanto, que tiene el ensayo clínico no comercial. Y además, cuando se trata de ensayos clínicos de un nivel de intervención baja, ni siquiera es preciso un seguro ad hoc, ya que en estos casos se entenderán que los daños se encuentran cubiertos por el seguro de responsabilidad civil, tanto individual como colectivo, del centro sanitario en el que se encuentre, en el que se desarrolle el ensayo clínico. Estos seguros tienen que garantizar un mínimo de 250.000 euros por sujeto de ensayo y un importe máximo de 2.500.000 euros por ensayo clínico y año. Bien, sentado en esto, y me gustaría dejar muy breve tiempo para las preguntas que se pudieran hacer, me gustaría ya finalizar hablando un poco de la responsabilidad por los daños que el ensayo pueda producir, sin perjuicio de que luego posteriormente se abunde en ello en la siguiente sesión. Simplemente señalar que los daños producidos durante el primer año se presumen, nunca se sabe si el daño se debe al ensayo o no, pero si tiene lugar el daño dentro del año siguiente al ensayo, se presume que el daño lo provocó el propio sujeto de ensayo. Lógicamente se puede probar lo contrario, pero ya la carga de la prueba la tiene el promotor. Por el contrario, si el daño aparece más allá del primer año, entonces es el propio paciente, el propio sujeto, el que está obligado a probar la relación de causalidad entre el ensayo clínico y el daño producido.
Bueno, no me voy a detener en el alcance de la responsabilidad ni en la composición de los comités, pero en todo caso, como conclusión, porque bueno, me gustaría que también hubiera tiempo para hacer alguna pregunta, porque ya comenté que las haríamos ahora. Me gustaría, como ideas fuerza de la presentación, incidir en lo siguiente, sin perjuicio, como digo, bueno, pues de lo que podáis ver a continuación, ¿no? Las ideas fuerza de la presentación son las siguientes. Importante, ya lo habréis visto con Blanca el primer día, diferenciar entre un estudio clínico, que es un concepto genérico, y un ensayo clínico. El ensayo clínico es un estudio en el que se desarrolla una práctica no habitual, ya sea en materia de prescripción, ya sea en materia de seguimiento y diagnóstico, ya sea en materia de tratamiento. La segunda idea que es fundamental, bajo mi punto de vista, es tener en cuenta que el ensayo clínico tiene garantías en materia de consentimiento que no concurren en la asistencia sanitaria. Por tanto, no confundamos el consentimiento de la asistencia con el consentimiento en materia de investigación, que es un consentimiento mucho más intensificado. Y, por último, también como idea fuerza, me gustaría subrayar eh, la, el carácter pionero. Esto va a ser también objeto de explicación por parte de Galo Peralta en una charla específicamente dedicada a ella, el carácter pionero del contrato de ensayo clínico que tiene el IDIVAL, y por tanto, por extensión, el conjunto del sistema sanitario público de Cantabria. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta entonces los ensayos clínicos se hacían, digamos, sin ningún tipo de cobertura. Directamente el dinero se ingresaba al investigador. Luego, posteriormente, bueno, pues se hicieron contratos de ensayo clínico con el hospital, pero el investigador llegaba a recibir incluso el 70% del coste del ensayo. Cuando, como sabemos, pues el hospital pone también aparataje, pone limpieza, pone luz, pone personal. De ahí que haya un 30% actual del overhead. Los investigadores, lógicamente, han reducido su capacidad de hacer suya la retribución, porque antes, como decía, era de un 70%, bueno, originalmente era un 100%, se lo llevaban todo al bolsillo, luego fue un 70% y actualmente, como el overhead es del 30%, es solo de un 30%, y mucha gente, 35%, perdón. Y mucha gente me pregunta cómo es posible pues, que hayan aceptado pacíficamente una merma casi del 100% de lo que antes se ganaba en concepto de ensayo clínico. Y la respuesta en este sencillo es bastante fácil. Es que de lo contrario, ese personal investigador que lleva a cabo ensayos clínicos resultaría incompatible, porque lo que no debemos nunca olvidar es que los ensayos clínicos que se llevan a cabo en entidades públicas son ensayos clínicos gestionados y liderados por la propia entidad pública respecto a la cual el investigador es simplemente un medio. El investigador principal, por eso, no es parte del contrato. Es cierto que firma el contrato a los efectos de sus derechos y sus obligaciones, pero no en calidad de parte contractual. Esta ha sido una revolución que ha permitido de alguna forma publificar el mundo de la investigación clínica, establecer un cierto retorno social en condiciones de coste indirecto de overhead en favor de las entidades gestoras, que de alguna forma son el trasunto de la puesta a disposición por parte del hospital de los medios que permiten llevar a cabo el ensayo clínico. Estas serían las reflexiones que quería compartir con vosotros. He preferido, en este sentido, ser muy directo, incisivo, quirúrgico, a ideas fuerza. Y bueno, pues si lo tenéis a bien y queréis hacer alguna pregunta, pues yo estaré encantado. Si no, por motivos de agenda que antes he comentado, pues daría por finalizada mi intervención y daría paso ya a la siguiente ponencia. No sé si hay alguna pregunta. Si la hay, pues estaré encantado de responder. Bueno, veo aquí una que está en el chat, si hace falta la leo. Buenas, muchas gracias por la presentación. Si se usa un tratamiento, medicación o producto sanitario aprobado y comercializado para otra, pero haya indicios por otros resultados que puedan resultar con otros resultados, ¿sería también ensayo clínico? Vamos a ver. El ensayo clínico tiene que tener un protocolo concreto y dentro de la parte del protocolo debe indicarse cuál es la patología para la cual el propio ensayo está destinado. Hay un debate en el grupo de trabajo de normativa de ensayos clínicos sobre las segundas aplicaciones terapéuticas. ¿Vale? Las segundas aplicaciones terapéuticas pues, son aquellas en las que un determinado medicamento que se lleva a cabo con una determinada finalidad, por ejemplo,
tratamientos de naturaleza oncológica, por ejemplo, cánceres de uretra, se ha descubierto pues, que pueden ser, por ejemplo, válidos para prevenir la alopecia. Creo recordar que era el ejemplo. Entonces, en el caso de que el medicamento sea utilizado con una segunda aplicación terapéutica, esta segunda aplicación terapéutica no estaba prevista inicialmente en el protocolo y por tanto estaría sujeta a un segundo ensayo. Un ensayo ad hoc para la finalidad terapéutica que se pretende llevar a cabo. Esta sería, por tanto, la respuesta a la pregunta. Tiene que haber una perfecta descripción de la finalidad terapéutica que tenemos que demostrar desde la perspectiva ético-normativa. Creo que es además el artículo 173 de un PNT que tiene específicamente establecido el Comité Europeo. Por tanto, la respuesta es que habría que volver a hacer un análisis específico, sobre todo porque en ese caso concreto también cambia el análisis riesgo-beneficio. No es lo mismo el beneficio que se puede obtener como consecuencia de un tratamiento oncológico que el beneficio que se puede obtener en relación con el riesgo para un aspecto de medicina satisfactoria. Bueno, pues si no hay otra pregunta, yo creo que ya os dejaría con Noelia, que es la siguiente ponente, y la veo ahí ya Preparada. con cámara abierta. No sé si Noelia querías apuntar algo en relación con la pregunta que han hecho. No, yo asentía porque, bueno, pues efectivamente, cuando lo que has respondido, Joaquín, que sí que procede si el fármaco está aprobado por otra indicación y está en ficha técnica, seguir con la investigación. En función de cómo hubieran sido los estudios fase 1, para resolver los aspectos de seguridad, pudiera ser que se justificase empezar con un fase 2 para ver la eficacia, pero sí que habría que hacer ensayo clínico. Ajá. No, y sobre todo que también entiendo que cambiaría el riesgo-beneficio, el análisis es distinto, ¿no? En el Mm. momento que la finalidad terapéutica cambia. Yo esto lo he visto sobre todo con tratamientos, ya digo, creo que eran para cáncer de uretra, que el medicamento debe despertar un efecto farmacológico que previene la alopecia. Y se deben estar comercializando con ese fin y lógicamente requeriría un ensayo clínico ad hoc porque lógicamente las variables sobre las cuales tú has hecho la valoración previa Claro. Mm. cambian. Pues yo os dejo con ella. Ya había anunciado que esta iba a ser un poco mi intervención y nada, cuando quieras, ¿no? Vale, pues continuamos con la ética dentro de este curso de normas de buena práctica clínica, que obviamente se va a hablar de ética en cada una de las jornadas, pero bueno, nos centramos un poco más, Joaquín y yo desde otro punto de vista. Pero bueno, pues puede ser que en algunos puntos nos solapemos, sobre todo en la forma de introducir, ¿no? Por la puerta que entramos hasta llegar a lo que nos vamos a centrar, en mi caso, al Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos, a lo que llamamos comúnmente CEIM. Soy Noelia Vega, soy médico especialista en farmacología clínica y dejadme que ajuste aquí. ¿Vale? Y como dice la frase, pues más vale es vivir lo que contarlo o algo así, pues bueno, hablo de este tema porque formo parte del CEIM desde hace aproximadamente 5 años. Eh, Cuando hablamos o sea, la ética es algo pues, que está en los seres humanos, en algunos, pero normalmente con alguna patología o algún rasgo, pues un poco menos, ¿no? Pero en un ser humano normal, bueno, todos tenemos, sin entrar en definiciones, una idea de lo que es la ética porque lo vivimos día a día, ya fuera parte del tema de la profesión médica o de la investigación clínica. A lo mejor no sabemos definirlo bien, pero seguro que se nos vienen pues como un brainstorming así de conceptos todos positivos relacionados con la ética, como pues la moral, ¿no? La conciencia, lo correcto, el bien sobre el mal, la justicia, los valores, etcétera. Nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que la ética es el conjunto de normas, que es de lo que vamos a hablar a continuación, morales, que es una de las palabras también que hemos mencionado ahora, que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. En nuestro grupo de amigos, pues sabemos que mentir no es ético, o sea, no hace falta que nadie nos dé un reglamento para saber lo que está bien y está mal.
La realización de actividades profesionales a veces es un poquito más complejo y a veces la línea entre lo correcto y lo conveniente pues puede ser un poco delgada y por eso hacen falta normas. En el ejercicio de algunas profesiones, sobre todo más sensibles como puede ser la medicina, tanto en el ámbito asistencial como en el de la investigación clínica o en la prensa, en el derecho, pues hay unos códigos deontológicos. He puesto esta diapositiva porque a veces pues, bueno, la ética se puede un poco asimilar a la deontología o al derecho sanitario, pero tiene sus matices. De la ética que vamos a hablar hoy, ahora, aplicada a través del CEIM, se trataría un poco de evitar que ocurran cosas o aspectos no éticos antes de que sucedan, ¿no? Y en todo caso, la deontología o el derecho sanitario llevarían implícito también aspectos punitivos, ¿no? de sanción por estos comportamientos no éticos. A lo largo de la historia ha habido bueno, un poco tres tipos de ética. Hasta 1900 hablaríamos de una ética, me refiero, en la investigación clínica. Hablaríamos hasta 1900 de una ética beneficente o fortuita. Todo lo que no perjudica al individuo pues se permite, ¿no? O no, o se puede realizar. A partir de 1900 hasta 1974 hablaríamos de una ética consentida. Aquí empieza a tener relevancia ya el concepto de que el paciente o el sujeto sobre el que se está investigando tiene que consentir, tiene que expresar su voluntad. Y a partir de 1974 pues hablaríamos ya de una ética regulada, con reglamentos, con guías, con normas. No, como muchas veces en la vida van por delante los hechos, o lo que he puesto ahí bueno, en este diagrama como experimentos no éticos, barra barbaridades que se cometen, van por delante de que se tomen medidas, en este caso las normas, las guías, para que se evite que sucedan de nuevo en la historia, ¿no? De los ejemplos más notables pues están expresados estas barbaridades, digamos, entre comillas, bueno, sin comillas, en la parte de abajo de la flecha, y en la parte de arriba estarían los reglamentos, las normas, las guías que suceden a raíz de estos eventos. Todos conocemos pues, bueno, las barbaridades que se cometieron en los experimentos de los nazis con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y este sería el primer reglamento, código que surge para evitar que en investigación clínica se cometan estos hechos. Y me estoy refiriendo al Código de Nuremberg, que surgió a partir de los juicios de Nuremberg en 1947 y que fue llevado a cabo por jueces, no por médicos. La respuesta de la profesión médica ante esto fue pues, más adelante crear la Declaración de Helsinki, promovida por la Asociación Médica Mundial y que tuvo lugar en 1964 por primera vez. De la Declaración de Helsinki surge bueno, pues el germen de la constitución de los comités de investigación clínica. La Declaración de Helsinki tiene muchas revisiones posteriores. En la diapositiva, como es del 2021, este diagrama llega hasta 2013, pero recientemente en 2024 se ha celebrado la última, curiosamente también en Helsinki. Y más adelante, y a raíz de pues, unos sucesos que tienen lugar en Estados Unidos, el escándalo que destapó Beecher, que bueno, publicó pues, unos 22 ensayos clínicos que se habían hecho en condiciones no éticas, también del experimento Tuskegee, que pues, se hizo un seguimiento de la evolución natural de la sífilis en una población afroamericana de Estados Unidos. Se les dejó sin tratamiento a pesar de que ya se había probado la penicilina y que había demostrado su eficacia para esta patología, con lo cual pues, este escándalo también hizo que se redactase el informe Belmont, que este es una piedra angular en el tema de la ética y de la ética en investigación clínica y de los CEIM. El informe Belmont, que sentó un poco las bases de los principios fundamentales de la ética en investigación clínica. El respeto a las personas, se tiene que se tienen que proteger los pacientes y se tiene que contar con su voluntad a través de un consentimiento informado. También el principio de beneficencia y de no maleficencia, esto podría ser unido, ¿no? Va un poco de la mano, perseguir el bien y proteger al paciente que se vea afectada su seguridad, ¿no? Y el último pilar sería la justicia, entendida desde un punto de vista de justicia distributiva, que estén repartidos los recursos de forma equitativa y de acuerdo a las necesidades pues de los pacientes, de las poblaciones, y que los recursos estén repartidos de una forma eficiente.
Más adelante tendríamos las guías CIOMS y también pues, las GCP, las buenas prácticas clínicas de la Conferencia Humanizada Internacional, y así llegaríamos a la formación de los comités de ética de la investigación con medicamentos y productos sanitarios. La primera constancia que se tiene de un comité de ética de la investigación ocurrió en la década de los 60, en el Reino Unido y en Estados Unidos. El Reino Unido, que siempre va un poco por delante en el tema de la investigación y de los ensayos clínicos. Y en España, la primera constitución de un comité de ensayos clínicos tiene lugar a raíz del Real Decreto 944/1978, copiando un poco el modelo de estos comités anglosajones. A raíz de que se publica la Ley del Medicamento y el Real Decreto 561/1993, esto se pasa a denominar Comité de Ética de la Investigación Clínica. Digo esto porque la terminología de lo que hoy conocemos como CEIM ha ido variando a lo largo pues, de un poco cómo han sido las necesidades y cómo ha sido el reglamento que nos ha regido en nuestro país. Los que seáis un poco antiguos, de hecho, que a lo mejor soy yo, recordaréis, o sea, la larga etapa en la que esto se llamó CEIC, y de hecho hay gente que sigue diciendo CEIC en lugar de CEIM. Los CEICs, los comités de ética de la investigación clínica, mientras estaban vigentes, pues surgió el dictamen único, del que ya ha mencionado hace un momento Joaquín. Entonces, como ya solamente hacía falta que un comité de ética de estos, de la ética de los CEIC, diese el dictamen favorable a un ensayo clínico para que se pudiese realizar en nuestro país, con lo cual ya no tenía que pasar por el resto de comités. Aquí hubo una época un poco caótica hasta que, bueno, a raíz de la Ley 14/2007 surgen los comités de ética de la investigación, que también hay gente que por este motivo sigue llamándolos CEI. Y ya con el Real Decreto 1090/2015, al que yo me voy a referir en estas charlas siempre como Real Decreto, porque es el que siempre volvemos a mencionar y al que siempre hacemos referencia, o por lo menos en mi caso, ¿vale? Entonces, para no decir el año, si digo Real Decreto, es el 1090/2015. Ya pues se sientan las bases y los requisitos de cómo son los CEIMs, que son los que siguen estando vigentes en la actualidad, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir, cómo los antiguos CEIMs se tienen que reconvertir a CEIMs, y es sobre todo que tienen que estar acreditados por la autoridad sanitaria, en nuestro caso la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, para mí la agencia. De hecho, el título de este Real Decreto menciona precisamente en su título a los comités de ética de la investigación con medicamentos. ¿Y qué nos dice el Real Decreto? Pues que los comités de ética de la investigación son organismos independientes. Esto es importante, son independientes. No los crea una institución. No hay vínculo de los profesionales que forman parte de él con una institución. Tienen composición multidisciplinar, esto también es importante, tienen que estar representados y de hecho hay unos requisitos estrictos de qué formación tienen que tener los miembros del CEIM, y cuya finalidad principal es la de velar por la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos, pues fundamental. Que participen en un proyecto de investigación biomédica y ofrecer garantía pública al respecto mediante el dictamen, ¿no? Que es lo que buscan los promotores cuando remiten a un CEIM sus proyectos, sus estudios, etc. Los comités de ética de la investigación con medicamentos, lo que tenemos ahora y que lo conocemos como CEIM, es un CEI que, además de estar acreditado de acuerdo con los términos del Real Decreto, para emitir un dictamen lo hace tanto de los estudios clínicos con medicamentos y la investigación clínica con productos sanitarios. ¿Quién los acredita? Pues la agencia, junto con los requisitos de las comunidades autónomas. ¿Y cuáles son estos requisitos que son necesarios para que se acredite un CEIM?
Pues hay unos requisitos estrictos en cuanto a su composición para que se cumpla el que sea pues multidisciplinar y el que bueno, pues estén representados los pacientes, etcétera. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos del CEIM de Cantabria. También tiene unos requisitos estrictos en cuanto a su funcionamiento. Se tiene que asegurar pues, que hacen reuniones periódicas con la suficiente frecuencia y que todo su funcionamiento, como es el tema de la composición, cómo se renuevan los miembros, etcétera, esté establecido en unos procedimientos normalizados de trabajo, los PNTs, y que estos estén públicos. Además, existe una secretaría técnica cuyo titular tiene que cumplir unos requisitos específicos que también los dicta la agencia y tiene que tener apoyo administrativo por parte de la institución. Aunque hemos hablado de que es un organismo independiente, lógicamente alguien tiene que darlo apoyo para que se puedan celebrar las reuniones, para que nos pueda llegar la documentación, etc. Este apoyo administrativo lo hace la Consejería de Sanidad a través de la Dirección General de Ordenación, Farmacia e Inspección. Deben de contar con un espacio físico, con medios tecnológicos pues, para celebrar las reuniones, un espacio para hacer reuniones por teleconferencia, unos medios técnicos, para poder tener acceso a la documentación, etc. La institución, como decía, tiene que tener compromiso para poder respaldar y apoyar y facilitar que se celebren las reuniones del CEIM. Y esto no quiere decir que los miembros del CEIM reciban ninguna compensación económica, porque esto es uno de los requisitos para que no haya conflicto de intereses. Los miembros del CEIM, este dinero que comentaba antes Joaquín, que de las tasas de los que pagan los promotores para que se evalúen los ensayos, pues van para todo esto, para el apoyo, para que la institución dé apoyo, para que tengamos medios técnicos, pero no para compensar a los miembros del comité. Y otro requisito es que se realiza de forma periódica una memoria de la actividad que realiza el comité, ¿no? El CEIM. No es requisito, pero bueno, tenemos un logotipo que os pongo aquí un poco para descansar y para que lo conozcáis, si lo veis por ahí. Y cuáles, bueno, pues algunos datos del Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos de Cantabria, ¿no? Del CEIMCA. En Cantabria es el único CEIM que existe, pero sí que es verdad que, bueno, que si alguna organización público-privada quisiese conformar un CEIM y cumple con todos los requisitos que dicta la agencia, podrían hacerlo, pero el que tenemos ahora, el CEIM, está acreditado para que sea el CEIM de la comunidad, digamos, aunque surgiese algún otro CEIM en un futuro. Os he puesto aquí también la dirección de la página web donde se puede consultar toda la información necesaria, tanto de cómo funciona el CEIM como de cómo son los requisitos o cómo es el proceso para autorizar la realización de un ensayo clínico, que esto puede ser más poco frecuente que nos pase a alguno de nosotros, pero sí para un proyecto de investigación, un estudio observacional, etcétera, que seguro que muchos de vosotros incluso lo habéis hecho ya. Como os decía, depende de la Dirección General de Ordenación, Farmacia e Inspección de la Consejería de Sanidad. También a través de la Consejería de Sanidad, a través de su página web, se puede acceder hay un link del CEIM, aunque es mucho más completo el de la página individual. El CEIM tiene también entre los requisitos, por supuesto, que cumplir unos principios básicos, ¿no? Tiene que evaluar rigurosamente que la calidad de los estudios que evalúa sea óptima, ¿no? Desde el punto de vista metodológico, o sea, no solo en los aspectos éticos, sino también la metodología, que van un poco de la mano. Pues que los objetivos sean satisfactorios para la hipótesis y para la hipótesis del estudio, que los pacientes, los criterios de inclusión y exclusión estén bien especificados, cuáles son las variables que se van a estudiar, etcétera, la calidad metodológica. Y sobre todo tiene que estar, lógicamente, cumpliendo con los postulados éticos de las normas y guías que os he comentado anteriormente, el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, todas las revisiones posteriores y el informe Belmont. ¿Cómo? Pues protegiendo estos principios básicos que también hemos visto hace un momento, de justicia distributiva, beneficencia, no maleficencia y la autonomía del participante, proteger al paciente o participante si se trata de un voluntario,
y que se respete su voluntad, ¿no? Que la investigación sea consentida. En cuanto a la composición del CEIM, tal como dictan los requisitos de la agencia, nos pide que sea un grupo de al menos 10 miembros. En nuestro caso no hay máximo y somos 19. Que de entre ellos haya un miembro lego, es decir, uno de los componentes tiene que no tener relación con la profesión sanitaria. Normalmente, bueno, en nuestro caso hay un paciente, suele pertenecer a un CEIM, al menos un paciente que normalmente es de alguna asociación de pacientes, pero vamos, esto no es requisito, es simplemente curiosidad. También se requiere que haya 3 médicos clínicos, ¿no? Con labor asistencial. Lo cumplimos y lo superamos. Es requisito también que haya un médico especialista en farmacología clínica. En nuestro comité hay 2. Un farmacéutico de hospital y recientemente se ha exigido también que haya un farmacéutico de atención primaria, con lo cual recientemente ha habido una incorporación para cumplir con este requisito de la agencia. Tenemos que contar con un enfermero. 2 de los miembros tienen, al menos, como mínimo, tienen que ser ajenos a la profesión sanitaria y tiene que haber entre ellos un licenciado en Derecho, un jurídico, que también, lógicamente, lo tenemos. Un miembro al menos tiene que tener formación en bioética y al menos 2 de los miembros tienen que ser ajenos a los centros en los que se realiza la investigación. Uno de ellos sería el licenciado en Derecho. Bueno, y todas estas personas, lógicamente, lo hacen voluntariamente y tienen que hacer un compromiso de confidencialidad, lo que se habla en las reuniones, la documentación que se revisa. De hecho, pues bueno, si fuese en papel tenemos que asegurarnos de que después se destruye, que no quede nada en la sala donde nos reunimos. Si es documentación online, pues después borrarla del ordenador en el que lo hemos conectado, etc. No tenemos que tener conflicto de intereses si alguno de los miembros pues no tiene que tener que percibir dinero de la industria farmacéutica, por ejemplo, tener acciones, etc. Hay que declarar si uno tiene conflicto de intereses, si lo tuviese, pues decir cuál es y, bueno, y podría ser motivo de no pertenecer al CEIM o de ser cesado. Y el compromiso, lógicamente, de asistir a las reuniones. Es necesario que para que las reuniones sean válidas haya al menos la mitad más uno de los componentes para que haya quórum y la reunión se pueda celebrar. Y además hay unos requisitos también de que tiene que estar al menos uno de los miembros legos, que tiene que estar el presidente o el vicepresidente, el secretario técnico o su suplente. Por eso es importante que todos tengamos compromiso con la celebración de las reuniones, porque si no se retrasaría y a veces no se pueden cumplir los plazos que exige la normativa. ¿Cómo está estructurado este grupo de personas? Bueno, pues hay un presidente, un vicepresidente, a secretaría técnica, una secretaria, y el resto de los miembros son los vocales. El presidente y el vicepresidente se dirigen por votación entre todos los miembros, pues el que tiene más, como el delegado y el subdelegado, el que tiene más votos es el presidente, el segundo el vicepresidente, que será su sustituto cuando el presidente no está. La secretaria técnica la nombra la institución que apoya al CEIM, de la que depende el CEIM, que, como os he comentado, es la Dirección General de Ordenación, Farmacia e Inspección. Y sí que lo que nombramos nosotros es un suplente, digamos, un backup del secretario técnico, de la secretaria técnica en nuestro caso, cuando este no está. Y esto se elige en la primera reunión del año, por votación. Y el resto de los miembros son vocales. Es importante también resaltar que todos, presidente, vicepresidente, secretaria y vocales, luego participan, o sea, se tienen que revisar toda la documentación, lo mismo, y opinar para establecer el dictamen, salvo la secretaria técnica, que tendría voz, pero no tiene voto. Por tanto, el presidente, bueno, pues como el capitán del equipo de fútbol, ¿no? Pues se representaría al CEIM, y cuando hay que hacer de interlocutor con autoridades o con promotores, etcétera, pues sería el que representa al CEIM. Velar por el cumplimiento de la ley y de los procedimientos normalizados de trabajo que estén actualizados
modificarlos cuando es pertinente, participa en la convocatoria de las reuniones junto con la Secretaría Técnica, las preside y dirige. Y en ocasiones, os he comentado que ahí somos un equipo multidisciplinar y que están contempladas varias áreas de conocimiento, pero puede ser necesario pedir la opinión de un experto, por ejemplo, un estudio en pediatría y no tenemos pediatra. Entonces el presidente, a través de un mecanismo que está establecido en los PNTs, pues requeriría de la presencia en la reunión o de la asesoría de un experto. También firma las actas, participa de la redacción de la memoria anual y el vicepresidente, pues lógicamente, hace las funciones del presidente cuando el primero no puede asistir. Las labores de la Secretaría Técnica serían un poco más en función orientadas hacia gestionar, ¿no?, toda la actividad del CEIM, recibir la documentación, redactar la convocatoria, luego redactar las actas, mantener la comunicación por correspondencia con promotores, investigadores, etc. Y el resto de los miembros, junto con los que ya hemos visto, pues tienen que participar de la evaluación de los aspectos metodológicos, éticos y legales, de los ensayos clínicos y el resto de estudios. Las funciones del CEIM como grupo, ya no por la estructura en la que estamos organizados, sería pues, bueno, un poco lo que hemos visto, evaluar estos aspectos. También, además de evaluar los ensayos, estudios o proyectos que vienen por primera vez al CEIM, también cuando hay modificaciones tienen que pasar de nuevo por reunión. Las modificaciones que se hagan sobre un protocolo ya aprobado se llaman modificaciones sustanciales y tienen que ser vistas de nuevo en una reunión del CEIM. Es también importante que, además de evaluar la autorización para iniciar un estudio clínico, el CEIM también tiene capacidad para inspeccionarlo o auditarlo, ¿no?, durante todo el desarrollo del mismo, para comprobar que se está haciendo pues, de acuerdo a lo que dijeron en el protocolo y que todo se está haciendo bajo las normas de buena práctica clínica. Esto, bueno, pues normalmente se inspecciona un ensayo, un estudio o un proyecto en el que a lo mejor ha habido algún dato, imaginaos una denuncia o algo así que nos ha hecho poner el foco e inspeccionarlo, y si no también se puede hacer simplemente al azar, ¿no?, ver un poco cómo se está desarrollando la ejecución del ensayo. También actuamos como comité de ética externo del Biobanco Valdecilla. Cuando se solicita cesión de muestras al biobanco, también tiene que pasar por la reunión del CEIM. Veis que a veces digo ensayos y luego corrijo a estudios, proyectos, bueno, porque a veces al hablar, yo creo que a todos nos pasa, hablamos de ensayos, pero realmente hay que ver que por el CEIM no solamente pasan ensayos clínicos, ¿no? O sea, para situarnos un poco, ya hago aquí un paréntesis, para entender bien de lo que hablamos, dentro de la investigación biomédica serían estudios clínicos todos aquellos en los que están implicados los pacientes. Los estudios en animales, que a veces podéis oír por ahí ensayos clínicos en animales, no, clínicos solamente se denomina así cuando es en pacientes, lógicamente. Entonces, esta investigación biomédica con pacientes, los estudios clínicos, tendríamos en los que están implicados, además de los pacientes, los medicamentos, que son los estudios clínicos con medicamentos, y el resto de estudios clínicos, que serían los proyectos de investigación. Por ejemplo, ver cómo la población de origen puede influir en la detección precoz del cáncer de mama. Bueno, pues ahí no hay fármacos, eso sería un proyecto de investigación, lo que está categorizado por el Real Decreto como otros estudios clínicos. Y aquellos que son en pacientes con medicamentos, pues podemos tener los ensayos clínicos que cumplen las características de que hay una intervención en esos pacientes y que el hecho de que reciban un tratamiento va implícito con el hecho de participar en el ensayo. El resto, los pacientes que reciben tratamiento por práctica clínica y nosotros estamos haciendo un estudio de qué es lo que pasa en esos pacientes, serían estudios observacionales con medicamentos, ¿vale? Y de entre ellos, los que son de seguimiento prospectivo tienen algunas características concretas, pero esto es importante a la hora de enviar la documentación al CEIM, porque tanto los ensayos clínicos como los estudios observacionales con medicamentos, que llamamos EOM, y los proyectos de investigación tienen requisitos diferentes. Entonces, en el CEIM se evalúan todos ellos, los ensayos clínicos, los EOM, los proyectos de investigación, las cesiones de muestras, que os he comentado que también es función del CEIM, y las enmiendas cuando hay modificaciones posteriores.
En ocasiones, un proyecto, un estudio que se evalúa en el CEIM puede tener algún defecto o falta alguna documentación y entonces lo que pedimos son aclaraciones. No tiene un dictamen favorable, sino que hasta esperar a que nos resuelvan esas dudas y nos lo aclaren, no tendría el dictamen. Y luego hay otro apartado también de información adicional que pueden ser pues, dudas, consultas que se nos hacen pues porque no, por alguien que no tiene claro si su estudio tiene que pasar por el CEIM o no y nos lo consulta. Tendríamos también que dar respuesta a estas cuestiones. ¿Cómo nos llega la documentación? Pues en el caso de los ensayos clínicos a través de la plataforma CETIS, que es el Clinical Trial Information System, que pues es una plataforma, un software, una web en la que se envían la documentación de los ensayos clínicos, solo de los ensayos clínicos. El resto de los estudios, los EON, proyectos de investigación o cesión de muestras, se mandan por mail. ¿A quién? A los administrativos que nos dan apoyo al CEN, ¿no? Entonces, estos administrativos reciban la documentación y la cuelgan en una carpeta compartida para que los miembros del CEIM tenemos acceso con contraseñas, por supuesto, y todo de una manera confidencial. Y se elabora la convocatoria de los puntos que vamos a evaluar en la próxima reunión. Bueno, cada miembro se revisa la documentación. Cuando la convocatoria es muy extensa, pues a veces nos repartimos un poquito dependiendo de nuestras características de los estudios, pero luego en la reunión pues todos comentamos o discutimos todos los estudios, ¿no? Se produce la reunión y ahí pues, se evalúa la justificación del estudio, ¿no? Si es un ensayo clínico fase 2, pues vemos si está realmente bien justificado que se pase a la fase 2, porque la fase 1 se ha realizado correctamente y ha tenido la aprobación de la agencia, etc. Vemos el diseño, la metodología, etcétera. También, bueno, importante, cuando estamos hablando de medicamentos en experimentación y aún no se sabe pues, el riesgo teratógeno, pues por supuesto también tenemos que comprobar que está protegidas la información a las embarazadas, o sea, a las mujeres fértiles, perdón, para que no se queden embarazadas y que se hagan pruebas para confirmar que no lo estén antes de recibir el tratamiento. Los aspectos de rotura de ciego, esto también es importante, si está dispuesto cuando los ensayos clínicos llevan placebo o llevan dos medicamentos diferentes y el estudio es ciego y hay algún evento adverso importante que pueda hacer necesario saber qué medicación en concreto estaba recibiendo ese paciente, hay que romper o abrir el ciego, que llamamos. Y esos procedimientos también tienen que estar perfectamente descritos en el protocolo y el CIM lo tiene que evaluar. Revisamos, lógicamente, el consentimiento informado, un documento súper sensible que tiene que estar perfectamente redactado. Para eso también contamos con la opinión del miembro LEGO para que pues, bueno, se confirme si realmente alguien que no tiene conocimientos de medicina entiende ese consentimiento para poder otorgarlo de forma voluntaria después de haberlo entendido perfectamente. También se evalúa si va a haber compensación a los sujetos participantes pues por los desplazamientos, por las dietas, etcétera, a los investigadores, a los centros. Cómo se seleccionan los sujetos, si están protegidos sus datos personales. El tema de la confidencialidad también es muy importante, la idoneidad de los investigadores, que si es un estudio de neurología, que haya neurólogos, por ejemplo, que aunque puede pasar muy básico, pues hay que asegurarlo que los investigadores son idóneos y las instalaciones también. Si hay seguro, que como os ha comentado hace un momento Joaquín, según las características del estudio, pues puede ser preciso un seguro específico, puede ser que la cobertura del seguro la haga el seguro del centro, ¿no? Si es uno de bajo intervención, nivel de intervención, y también si hay muestras biológicas, si a los pacientes se les obtienen muestras, cómo es el circuito de estas muestras y cómo es el destino final, si los excedentes se van a conservar en un biobanco que esté registrado o si se van a destruir. Esto tiene que quedar bien especificado y el CEIM lo tiene que corroborar. Bueno, hecha la reunión de evaluación y discutidos todos los estudios, se redacta el acta por la Secretaría Técnica con la conformidad de todos los miembros que revisan el acta y una vez aprobada el acta, pues se emiten los dictámenes, que puede ser un dictamen, bueno, podría ser un dictamen no favorable, pero no lo he puesto ahí porque normalmente cuando es no favorable lo que lleva es una solicitud de aclaraciones, ¿no?
o el dictamen favorable o la aprobación condicionada. ¿Qué es la aprobación condicionada? Pues cuando el proyecto, bueno, pues no le damos el dictamen favorable porque a lo mejor falta algún, pues por ejemplo, un currículum, algo que, o un aspecto mínimo que todo está bien, pero simplemente es un defecto de forma de que tienen que añadir ese documento para que se pueda dar la aprobación definitiva, ¿no? Entonces quedaría ahí pendiente, por eso lo llamamos aprobación condicionada. Y una vez establecidos los dictámenes, ¿cómo sale la documentación? Bueno, un poco similar a cómo llegaba en el caso de los ensayos clínicos, a través de CETIS, pero también se envía un email al promotor y se le requiere que envíe un mensajero para recoger el dictamen en formato físico. Con los EON, proyectos de investigación y gestión de muestras, pues también se envía un email y en el caso de los EON se requiere que envíen un mensajero para recogerlo. En los proyectos y la cesión de muestras se envía por correo interno. El dictamen sería un documento similar a este es un modelo, no es un dictamen de ningún estudio concreto, por eso tiene las X, pero bueno, para que se vea un poco cómo es la resolución, cómo es lo que le llega después al promotor, ¿no? Al investigador. Con la composición del CEIM, que recientemente ha cambiado, ves que ahora somos, como os decía, 19 miembros, que hay pues psiquiatra, oncólogo, hematólogo, médico especialista en digestivo, farmacéuticos, como requiere la agencia, farmacólogos, etcétera, enfermera, bueno, y la representante de los pacientes. Os decía antes que muchas de estas cosas que estamos comentando se pueden consultar, sobre todo los requisitos a la hora de enviar la documentación de un estudio, de un ensayo, de un proyecto, en la página de IDIVAL. Ahí tenemos el contacto de las personas a las que hay que enviarles el mail, que os comentaba, cuando no es un ensayo que iría a través de CETIS, se envía un mail a estas direcciones. Y también tenemos información muy útil como en el apartado de preguntas frecuentes, pues bueno, por ejemplo, esta pregunta es que he hecho la captura, ¿no? ¿Hay modelos de documentos que puedo utilizar? Pues sí, efectivamente, hay muchos modelos que están aquí en la página del IDIVAL, en la sección del CEIM, como bueno, un modelo de idoneidad del equipo investigador para que pues, se cumplimenta y se envía con el resto de documentación al CEIM, o el modelo de autorización del jefe de servicio, etc. También hay un apartado de los requisitos que, en función de que se trate de un ensayo clínico, de un estudio posautorización, o bueno, llamado actualmente los observacionales, o de un proyecto de investigación, qué requisitos, qué documentación tengo que enviar en cada uno de ellos. Por eso os hacía antes un poco la especificación de que a veces hablamos de estudios en general, pero bueno, dependiendo de las características de los mismos, tienen unos requisitos más exigentes o no. Y un poco por ver la actividad de evaluación de proyectos, estudios y ensayos del CEIM, unas diapositivas ya terminando. Estas, bueno, no son del año pasado porque no está hecha la memoria, pero bueno, para hacernos un poco de idea, pues se evaluaron en este año un total de 468 estudios, de los cuales casi pues, la mitad eran proyectos de investigación. Ensayos clínicos y observacionales se reparten un poco la otra mitad y bueno, también están ahí recogidos los TFGs y TFMs. ¿Quiénes son los servicios que más proyectos, estudios, ensayos envían al CEIM? Pues como veis en esta gráfica, oncología es el que destacaba en este año, pero bueno, también endocrino, reuma, neumología, digestivo, hematología. Los promotores, esto lo comentaba también hace un momento Joaquín, casi siempre, bueno, en el caso de los ensayos clínicos, parten de la industria. Aproximadamente, pues en este ejemplo es el 90%, pues el 80 y pico por ciento son las cifras que se dan habitualmente como cifras medias de los promotores en el caso de los ensayos clínicos que proceden de la industria, frente a los promotores independientes, que pueden ser pues, investigadores de grupos cooperativos o por ejemplo, bueno, pues de la universidad, etcétera. Y como veis, pues las cifras globales se han ido en aumento a lo largo de los años de los estudios que pasan por el CEIM de Cantabria. ¿Como mensajes para llevar a casa? Bueno, pues que para la realización de estudios clínicos en España es necesario contar con la aprobación de un comité de ética de investigación con medicamentos y productos sanitarios, un CEIM, que en Cantabria existe pues el CEIM de Cantabria, que es un órgano independiente multidisciplinar
que vela por la protección de los sujetos, su seguridad y su bienestar, que bueno, el CEIM de Cantabria hace, esto no, creo que no lo comenté antes, pero nos reunimos aproximadamente cada 2 semanas. Las reuniones se celebran en viernes y suele haber unas 2 al mes. A principios de año intentamos elaborar un calendario de cuándo se van a celebrar las reuniones, aunque obviamente a veces por tema de quórum pues hay alguna modificación. Pero intentamos que estas modificaciones mantengan la frecuencia de 2 reuniones mensuales. El CEIM realiza una evaluación de aspectos metodológicos, éticos y legales, evalúa el balance beneficio-riesgo, el consentimiento informado, la confidencialidad, el tema de la idoneidad de los investigadores y centros, la compensación de gastos y de daños de los estudios clínicos, entre otros. Emite un dictamen, que este dictamen es requisito para poder realizar los estudios clínicos junto con la aprobación de la agencia y el visto bueno expresado a través del contrato del centro, y que podéis ampliar esta información o ver algunos aspectos más concretos a través de la página de IDIVAL, el link que nos lleva al CEIM de Cantabria. Y como veis, soy un poco fan de Breaking Bad. Y muchas gracias. ¿En qué fase del ensayo se evalúa la eficacia y en cuál se evalúa la seguridad? Vamos a hablar del tema va a haber una clase, una de estas sesiones de cómo es el proceso de desarrollo de un medicamento y se van a ver las fases de los ensayos clínicos. De todas maneras, la seguridad se evalúa en todas las fases de los ensayos clínicos, pero los ensayos que están la respuesta que persiguen, que su diseño está enfocado en los temas de seguridad, son los fase 1 y el tema de la eficacia es en los fase 2. ¿Vale? Seguridad en los fase 1, eficacia en los fase 2, en los fase 3 sería un poco si el tratamiento experimental es más eficaz, es un poco compararlo con lo que ya teníamos. Básicamente y de una manera muy esquemática sería esa la respuesta. Seguridad en fase 1 y aunque ya digo que bueno, obviamente durante toda la investigación e incluso después de que un fármaco está aprobado y está comercializado, se hace un seguimiento de la seguridad, ¿vale? A través de la farmacovigilancia y la eficacia en los fase 2. El dictamen del comité no se adjunta en el archivo del investigador, ¿verdad? Bueno, hay un apartado del archivo del investigador y también creo que va a haber una sesión de cuál es la documentación que se maneja en los ensayos clínicos. Sí que hay una sección en la que sí que están las autorizaciones, tanto de la agencia como del CEIM. Si hay alguna cuestión más o si no ya, bueno, porque yo creo que me pasé un poquito del tiempo y me disculpo. ¿Que lo dejamos aquí? Yo os vuelvo a ver el jueves y el lunes que viene. Gracias a vosotros.